Hermanos y amigos, antes de empezar con este programa, que lo vamos a titular Cosas de Dios, quiero darles un saludo grande y, por qué no, también presentarme. En primer lugar, soy un cura. Y de veras, esto no es una agachada ni una segunda intención. Creo que es importante, en primer lugar, ser uno mismo y, por supuesto, que estas cosas de Dios me gustaría charlarlas, hablarlas, desde esta realidad de ser un cura. Pero además de ser un cura, mi nombre es Mamerto. Siempre digo que soy Mamerto, pero no ejerzo. De apelativo Menapace. Nací en el norte santafesino, en un pueblito llamado Malabrigo, del departamento de General Obligado, en lo que solemos llamar el Chaco santafesino. Y con esta charlita me gustaría llegarme con respeto, con cariño hasta la casa, el rancho de cada uno de ustedes, a la tardecita, hacia la hora del mate, para compartir con ustedes de esta manera unos mates, lo lindo del encuentro paisano, nuestro, quizás a la sombra de un algarrobo, de un paraíso, en el patio, en la cocina, en el taller, o donde fuera. Pero específicamente charlando con ustedes, compartiendo cosas de Dios. Vieron, así como es frecuente que a la casa de ustedes lleguen un par de muchachos, generalmente rubios, medio vestiditos y de corbata o camisa blanca, con un cartelito así, muchachos que pertenecen a los mormones o a los testigos de Jehová o a otras confesiones. ¿eh? Así también como cura católico, como cura de la Iglesia Católica, como hermano de ustedes, me gustaría también arrimarme hasta el rancho, hasta la casa. Claro, yo vivo actualmente en un monasterio, es decir, en un convento grande en pleno campo en la provincia de Buenos Aires, en un lugar llamado Los Toldos, muy vecino a la tribu de Coliqueo, que es el mayor grupo indígena que tiene la provincia de Buenos Aires, y desde esta pampa húmeda, a veces un poco inundada también, como suele suceder, yo vivo acá y no puedo arrimarme a esa linda zona del Tucumán o de Santiago del Estero o de Goya o de Río Negro, donde tal vez estas charlitas van a ser compartidas a través de alguna radio de frecuencia modulada o alguna radio de la zona, a las cuales me han pedido así, de una manera particular, que me arrime con este compartir las cosas de la tarde. ¿Por qué lo llamo cosa de Dios? Mire, les voy a contar una experiencia que tuve hace un tiempo atrás. Una vuelta yo tenía que ir a encontrarme con un grupo de jóvenes en una tarde de verano muy calurosa, hacia fin de año. Ahora 3 años atrás, una cosa por el estilo. Y era un grupo de jóvenes catequistas, o sea que se dedican un poco a transmitir la palabra de Dios a los demás. Y entonces llevaba conmigo una serie de estampas que me habían regalado con una imagen del Sagrado Corazón, de la Virgen, no recuerdo, y unos libritos con oraciones o rumia de la palabra de Dios. La llevaba en una bolsita de plástico medio transparente. En el camino, por donde yo iba, en el auto, resulta que me hacen dedo dos gurises. Yo los conocía y no los conocía porque eran muchachitos de las orillas del pueblo de Los Toldos, bastante pobres, que se veía que habían ido a juntar huevos a alguna laguna por ahí y estaban haciendo dedo esperando que alguien los llevara de vuelta para la ciudad de Los Toldos, una ciudad chica, 9, 10 mil habitantes. Bueno, los gurises suben arriba, pregunta va, pregunta viene, y yo veía que uno de los gurises me miraba el paquetito que yo llevaba ahí de plástico, la bolsita de plástico con las cosas, entre las cuales se veían un poco así. De repente se hace un silencio y uno de los gurises me dice, ahí, ¿qué llevas? Yo le digo, bueno, ¿no ves lo que estoy llevando? Ah, dice, ¿son cosas de Dios? Me extrañó la pregunta, ¿cosas de Dios? Y yo le respondí, sí, mira, son cosas de Dios. El chico siguió en silencio un rato y al rato, como hablando para él mismo, dice con este tono exactamente, cosas de Dios. Y quedó de vuelta al silencio. Al rato, cuando el chico ya tiene que bajarse, me dice, ¿no me darías a mí también alguna cosa de Dios? Y bueno, entonces saqué un librito de oraciones, saqué una imagen de la Virgen, Sagrado Corazón, y se la di. Y el tipo me miró, me dijo, gracias por estas cosas de Dios. Y se fue corriendo. A partir de ese día, la frase cosas de Dios me quedó como muy marcada. Yo creo que un cura, cuando habla con sus hermanos católicos, cristianos, lo fundamental que tiene que transmitir, que dar,
son justamente eso, cosas de Dios. Por eso, en esta charla de estos días, yo lo que quisiera es arrimar algunas astillas al fuego de la fe, de la religiosidad de ustedes, charlándole de cosas de Dios que evidentemente van a tratar de ser tomadas de la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que si son gustosos a partir de hoy y desde mañana, los espero para matear juntos y charlar de cosas de Dios. Será con su gracia y con la bendición de Dios. Hermanos y amigos, como cura, les deseo la bendición de Dios y una tarde buena en esta tarde que estamos empezando a vivir, que estamos viviendo. Les decía que estas charlitas vamos a ocuparnos un poco de cosas de Dios. Y evidentemente un libro donde nos han quedado en forma linda, en forma escrita y en forma narrada las cosas de Dios es la Biblia. Ustedes vieron que la Biblia es un libraco gordo. En realidad no es un libro, es una colección de libros. Son como 70 y pico de libros. Muchos, unos cuantos, unos 40 y algo, forman el Antiguo Testamento, es decir, nos narran las cosas que fueron escritas o dichas antes de Cristo. Por eso se llama Antiguo Testamento, porque son dichas antes de Cristo. Y en gran parte esos libros los compartimos con los judíos, es la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Muy importante, la usó Cristo, la usaron los apóstoles, la sigue usando siempre la Iglesia y es palabra de Dios. Y después el Nuevo Testamento que reúne los 4 evangelios, un montón de cartas, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, unos 27 escritos más o menos, y que forman el Nuevo Testamento, y que claramente se refieren a Cristo, fueron escritos después de Cristo y tienen como referencia a Cristo. Pero claro, cuando uno se encuentra con un librote así medio gordo, medio grande, y lo empieza a leer, le pasa un poco como le pasó a un etíope, que fue a Jerusalén, nos cuenta esto en los Hechos de los Apóstoles, fue a Jerusalén a adorar a Dios. El hombre era, diríamos, egipcio, era etíope, es decir, era negro de raza. Parece que era un hombre bastante rico, una especie de ministro de una reina. Se había ido a Jerusalén a rezar y después volvía en su carro y volvía leyendo un libro de la Biblia. Concretamente venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y como se acostumbraba en aquel tiempo, cuando se leía en voz alta. Incluso muchas veces era una persona que le leía para la otra. A veces personas muy importantes no sabían leer, pero tenían una persona que era su lector. Como hay personas importantes que por ahí no saben escribir a máquina, pero tienen una secretaria que escribe lindo, parejito, sin errores. Entonces le dicta a la secretaria, o la secretaria le lee o le trabaja. Bueno, así también parece ser que en el carro donde iba el etíope, el negro egipcio, iban leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo lo agarró a Felipe, un diácono de la primera iglesia, lo agarró a Felipe y le dice, ponele patas, petizo, y alcanzarlo a ese que anda leyendo la Biblia. Y Felipe se adelanta y se cruza con el gente que estaba en el carro, y lo escucha que andaba leyendo el profeta Isaías. Y el pasaje que leía decía, fue llevado como un cordero al matadero y en él no se encontró pecado, y esas cosas que dice el profeta Isaías. Y entonces el Espíritu Santo lo codea a Felipe y le dice, che Felipe, preguntale al gente si anda entendiendo lo que leo, no le entiende. Entonces Felipe, como quien tira un verde para bajar un maduro, me lo interpela al negro y le dice, escúchame che, usted, ¿le anda entendiendo lo que leo o no? Mis amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Cuando uno abre la Biblia, el primer libro con el que se encuentra se llama el Génesis. Y los primeros capítulos de ese primer libro de la Biblia, de este libraco gordo, o sea, al libraco gordo entero lo vamos a llamar la Biblia. Y después dentro de la Biblia hay como un montón de libritos más chicos. Justamente en griego, ta biblia significa los libros. Entonces, el primer libro se llama el Génesis. Y los primeros capítulos del Génesis tratan de contarnos un poco cómo Dios creó el mundo, cómo creó al hombre, lo que pasó con los primeros hombres, lo que pasó cuando pecaron, en fin. Y claro, uno se pone a leer eso y a lo mejor se topa con algunas dificultades.
empieza a leer y dice, che, pero escuchame un poquito. Hoy día la ciencia dice cosas un poco distintas que eso. Eh, Hoy la ciencia dice que el cuerpo del hombre, es decir, probablemente ha nacido de una evolución. O sea, la cosa fue cambiando, mejorando, la naturaleza misma fue acertando cosas, y así puede ser que el hombre descienda del mono, con perdón, patrona, ¿no? No se sienta nadie aludido. Entonces, aparentemente hoy la ciencia está más que segura de que el hombre apareció sobre la Tierra como fruto de una evolución de las especies. Y entonces uno se topa en la Biblia y resulta que la Biblia cuenta un relato bastante diferente. Y medio a uno se le atraganta el asunto. Entonces dice, bueno, ¿a quién hay que creerle aquí? ¿Hay que creerle a la ciencia, que parece demostrar con datos bastante claros algunas cosas? ¿O hay que creerle a la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia? Y ahí, para ser sincero, esta pregunta no tiene nada de sonso, porque la humanidad se atragantó con esta espina durante muchos años. E incluso hubo gente que murió por eso. Un tal Galileo Galilei, hombre sabio, que fue uno de los primeros que se le ocurrió que el sol no sale ni se pone, sino que simplemente es la Tierra la que da vuelta, y que no es el sol el que da vuelta alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que da vuelta alrededor del sol, y además gira sobre sí misma. Las pasó bastante amarga por haber creído todo eso. Y hoy, sin embargo, todo el mundo sabe que realmente lo que descubrió y pensó Galileo Galilei es la verdad. Y que eso no se opone a la Biblia, ni mucho menos, sino que es la verdad, y la verdad no se opone a la palabra de Dios. Si creemos que Dios no puede mentir, entonces, bueno, pero claro, uno dice, bueno, está bien, Dios no puede mentir, en eso estamos todos de acuerdo. La palabra de Dios es cierta, pero acá la palabra de Dios me dice que cuando Dios creó al hombre, agarró un poco de barro, le dio una formita como agente, es decir, como si Dios mirando hacia sí mismo hubiera hecho una figurita parecida a él, y después fue y le sopló en las narices y entonces arrancó la vida del hombre. El hombre pegó un salto al suelo y apareció como hombre capaz de zapatear un malambo, capaz de bolear avestruces, capaz de hacer todo lo que está haciendo, desde poesías hasta macanas, o hablar por radio como yo. Bueno, entonces, ¿Dios lo hizo de barro o el cuerpo del hombre es producto de una evolución? Bueno, yo pienso, mis amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. Y bueno, les había prometido que hoy les voy a un poco a narrar o a contar el primer relato que la Biblia, que el libro del Génesis nos trae sobre la creación del mundo. Fíjense que es un relato bastante distinto al que va a aparecer en el capítulo 2. Por eso hoy quiero hablarles directamente del capítulo 1 y contarles este relato. En primer lugar, es interesante, este libro está escrito en hebreo, y este libro, cuando habla de Dios, no le da el nombre sagrado de Yahvé. Algunos dicen Jehová, pero Jehová es una forma equivocada de pronunciar las letras en hebreo. En hebreo está escrito Yahvé. No lo llama Yahvé, sino que lo llama Elohim. Elohim, que significa simplemente Dios, o mejor, dioses todavía, porque lo dice en plural, pero evidentemente todo relato se refiere a un solo Dios. Y comienza el relato diciendo así. Al principio, en hebreo suena así, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó el mundo. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó el mundo. Y el mundo, dice, era todo como una especie de espiole, tenebroso, desordenado, caótico diríamos nosotros. Era un caos. Y Dios empieza por ordenar el caos. Lo primero que hace Dios, separa mediante la luz, crea la luz y con la luz separa las tinieblas. Fíjense que en este relato la luz no aparece como fruto del sol. El sol va a ser creado
bastante después, es como si la luz fuera independiente del sol en este relato. Y todo el relato va a tratar de ir mostrando cómo Dios crea el mundo ordenándolo como si toda la cosa fuera caótica, y Dios va ordenando, separa la luz de las tinieblas. Después separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea, las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Después en la tierra separa la tierra seca de las aguas. Después empieza a adornar la tierra seca con los árboles, las plantas, todo lo necesario. Empieza a adornar el cielo con los astros, el sol, la luna, las estrellas, con los pájaros, los mares con los peces. Después, el sexto día crea todos los bichos de la tierra, y al final del sexto día, como última parte de la creación, como último momento de la creación, Tata Dios crea al hombre y la mujer, y los crea juntos. Dios dice, vamos a crear al hombre, y los crea hombre y mujer. Y Dios, mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Ayer en la charla, para los que estuvimos reunidos, les comentaba que, según el primer relato de la creación del libro del Génesis, Dios habría hecho toda la creación en 6 días, y el séptimo día descansó y lo bendijo, y ese séptimo día es el sábado. Y que por eso, según este relato de la Biblia y según toda la tradición judía, el día de descanso, el día de acción de gracias, el día para suspender los trabajos, es el día sábado. Y entonces, algunos o muchos dicen, ¿y por qué entonces los católicos no guardan el sábado, sino que toman como día de descanso, de oración, el domingo y no el sábado? Bueno, parece ser que este problema es bastante primitivo en la Iglesia, que el problema de la discusión si era o no el sábado el día de descanso para los primeros cristianos era una discusión bastante importante, hasta tal punto que una de las mayores acusaciones que los judíos de aquel tiempo le hicieron a Jesús era que Jesús no cumplía con el sábado, que Jesús curaba en sábado, caminaba en sábado, permitía que los discípulos arrancaran espigas y las comieran en día de sábado, que un tipo curado transportara su camilla en día de sábado. Una de las cosas que más pica, que más bronca le dio a los judíos de aquel tiempo, a los enemigos de Jesús, fue que Jesús no cumplía el sábado. Así que podemos decir, ya tenemos ahí que para los primeros cristianos fue una cosa bastante clara que Jesús no fue buen cumplidor del sábado. Y llegó a decir que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Que el descanso es algo en beneficio del hombre, no algo que tiene que oprimir o impedir la vida del hombre. Y de hecho, Jesús resucitó un día domingo, en la madrugada del día domingo. Murió, ustedes lo recuerdan de estas celebraciones de Semana Santa, murió un viernes, a eso de las 3 de la tarde, fue sepultado, todo el sábado lo pasó en el sepulcro, y en el amanecer del tercer día, resucitó glorioso. Y por eso los cristianos, a ese primer día de la semana, al día después del sábado, lo llamaron el día del Señor resucitado. Y en latín, Señor se dice Dominus. Dominus significa Señor. Por ejemplo, cuando el cura decía Dominus vobiscum, significaba el Señor esté con ustedes. Vobis es ustedes, vobiscum significa con ustedes. Entonces, Dominus, entonces lo llamaban Dominica Dies, es decir, el día del Señor. Y era el día en que los cristianos se reunían para celebrar la cena del Señor, el recuerdo del Señor, para volver a leer juntos la palabra de Dios, las cartas de los apóstoles, el Evangelio, celebrar la Eucaristía. Y eso muy desde el principio de la Iglesia, hasta tal punto que los cristianos empezaron a distinguirse de los judíos porque ya no observaban el día sábado, sino que observaban el día del Señor,
Claro que, sobre todo las comunidades que eran de origen judío, siguieron reuniéndose los sábados. Probablemente los apóstoles también se reunían los sábados. Pero poco a poco el domingo fue ocupando ese día. Después, a ese día del Señor, a ese día de reunión, de alegría, se lo tomó como el día del descanso. Y esto muy desde el principio de la iglesia primitiva, no es un invento de ahora. Así que aquellos que nos reprochan que nosotros no guardamos el sábado, simplemente le contestamos es que nosotros estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Nosotros leemos la Biblia, y el primer relato de la Biblia de una manera particular, lo leemos como cristianos. Así como se acuerdan Felipe, el diácono aquel que le explicó la Biblia al negro ese, al etíope que iba en el carro, que volvía de Jerusalén, cuando le preguntó, pero esto, ¿de quién lo dice? Y Felipe dice, momentito, pero la Biblia tenemos que leerla desde Cristo. Así que aquellos que leemos el Antiguo Testamento como cristianos, creyendo realmente en Cristo, creyendo que Cristo ya murió por nosotros, que es el Mesías que resucitó y que nos salvó, nosotros celebramos el día del Señor, como el día de descanso, el día dedicado a la oración, el día dedicado justamente al Señor. Esa es la respuesta que podemos dar de corazón y de verdad. Que el Señor los bendiga y les regale un lindo fin de semana y un mejor día del Señor. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos al comenzar esta semana. Y nos volvemos a reunir con esto de las cosas de Dios. La semana pasada, ustedes recuerdan, habíamos hablado del primer capítulo del Génesis, donde se nos contaba cómo Dios había ido creando todas las cosas y al final de todo, como a la tardecita del sexto día, va y crea al hombre. Y curiosamente ahí en ese relato no se dice para nada que Dios haya creado al hombre de barro. Mire, les voy a leer lo que dice directamente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos, los hombres, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo bicho que repte sobre la tierra. Entonces, en este relato, y esto es muy importante, en este primer relato no se dice nada de que Dios haya creado al hombre de barro. Aparentemente, Dios en el primer relato crea solamente a través de su palabra. Y en todo caso, el hombre aparece al final de todo y aparecen juntos el hombre y la mujer. Eso es lo que nos narra el primer relato. Ahora, si ustedes siguen leyendo la Biblia y arrancan con el capítulo 2, el versículo 4, se presenta un panorama totalmente distinto. En primer lugar, en hebreo, ahí ya no se lo llama más a Dios Elohim, es decir, Dios. Se lo llama Yahvé, es decir, Señor. Es curioso. ¿Y por qué? Porque estamos frente a un relato que fue escrito como 3 o 4 siglos antes, mucho antes de que estuviera en el destierro. Y curiosamente en ese relato, fíjense, Dios empieza la creación, o la primera obra de la creación, la empieza creando al hombre. Acá la creación se presenta como un gran desierto en el que no había ni árboles, ni bicho, ni siquiera había agua. ¿Por qué? Porque no había hombre que la trabajara. Y lo primero que hace Dios, crea al hombre. Lo primero podríamos decir, en el segundo relato que se crea, es al hombre. Fíjense qué interesante. En el primer relato, el hombre venía al final de todo. En el segundo relato, el hombre viene al principio de todo. Y entonces ahí sí se nos dice que entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Eso fue lo primero que Dios creó. Agarró barro, le sopló las narices y el hombre nació así. Acá no se dice que el hombre sea imagen de Dios. Fíjense cómo, amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes.
Yo creo que el escritor sagrado, no sabemos quién fue, pero seguro que fue inspirado por el Espíritu Santo, que juntó estos relatos que aparecen en el primer y segundo capítulo de Génesis y lo colocó uno al lado del otro, estaba queriendo responder a preguntas fundamentalmente humanas y religiosas. No era un profesor ni de historia, ni de biología, ni de botánica, sino estaba queriendo preguntarse algunas cosas que son fundamentales. La primera pregunta creo que este hombre quería hacerse, y que, o mejor dicho, Dios quiso respondernos a través de él, es la siguiente. Si Dios es bueno, tiene que haber creado todas las cosas bien. O sea, si Dios es bueno, si Dios sabe todo, si Dios puede todo, si Dios nos ama a todos, todo tiene que haberlo creado bien. Entonces, la creación de Dios en sí tiene que ser buena. Entonces, el primer relato, justamente, cada día de la creación, después que creó la luz, que creó las cosas, ¿sí? Va diciendo, y vio Dios que todo era bueno, que todo era muy bueno. Bueno, fue la tarde, fue la mañana, otro día. Y así va diciendo como, en primer lugar, la Biblia nos asegura una cosa: todo lo que ha sido creado por Dios es bueno. O sea, las cosas materiales no fueron creadas por el diablo, no fueron creadas por un espíritu enemigo de Dios. Las cosas materiales no tienen por qué ser malas, al contrario, son buenas. Y fíjense que esto, uno dice gracias, chocolate por la noticia. Sin embargo, en el tiempo en que el escritor sagrado estaba reuniendo estos relatos, había muchísima gente que afirmaba que todo lo material había sido creado por un demonio y todo lo espiritual había sido creado por Dios, y que el hombre era una especie de ángel encarcelado en un cascarón de barro, y que todo lo que era material, corporal, físico, era obra del diablo, y lo que era espiritual era obra de Dios. Y la Biblia nos dice, no, Señor, todo lo que ha sido creado por Dios, y es bueno. Los bichos, los reptiles, el sol, la luna, la luz, todo ha sido creado por Dios y todo es bueno. No le preocupa tanto cómo fue creado. Él ya ve que incluso se contradice al usar los dos relatos, pero una cosa es cierta, de que el relato de la Biblia nos quiere decir que Dios ha creado todo y todo depende de Dios, y que todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero claro, mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Ayer les decía que la Biblia, más que el deseo de contarnos cómo sucedieron las cosas, que tal vez el escritor sagrado no tenía por qué saberlas, como tampoco las sabemos nosotros hoy. Poco a poco, con la gracia de Dios y con la inteligencia que nos ha dado, y a través de la ciencia vamos descubriendo muchas cosas. Eso Dios lo dejó al hombre a su trabajo para que fuera descubriendo muchas cosas. Desde la ciencia que hay en los yuyos hasta la medicina más perfeccionada, la tomografía computada y todo. Y las cosas que tendremos que aprender y que tendremos que saber todavía. Dentro de 100 o 1000 años, los hombres de aquel tiempo se van a reír de nosotros, de lo ingenuo que éramos y de las cosas que creíamos. Pero hoy sabemos lo que sabemos y lo transmitimos de la manera que lo sabemos, y con eso cumplimos nuestra función de hombre. Les decía que la Biblia, más que responder a preguntas de la ciencia, está respondiendo a cuestiones profundas. Una primera cosa que Dios respondía, lo dijimos ayer, es que todo lo que está creado fue creado por Dios y que todo es bueno. Otra pregunta que el hombre primitivo se hacía es la siguiente: ¿de dónde nace en el hombre esa profunda atracción que tiene por la mujer? Y por supuesto la mujer por el hombre. ¿Es una cosa de Dios o es cosa de mandinga, diríamos? Y fíjense que no es una pregunta nada sonsa, es una pregunta que todavía nos quema en el corazón a nosotros. Hay un canto lindo, folclórico por ahí, que hablando justamente de esa atracción, de ese amor, de esa atracción que el hombre siente por la mujer y la mujer por el hombre, habla
porque hay algo de Dios que nos separa, porque hay algo del cielo que nos junta. Parece como que dentro de esa profunda atracción del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre, hay algo que parece como un castigo, como algo que nos lleva a cometer extravíos y macanas y que nos destruye. Y por otro lado, no podemos negar que es algo que nos planifica, que es algo que nos busca convertirnos en nosotros mismos, y que es de las cosas más lindas que hay. Entonces, el hombre primitivo se preguntaba, ¿por qué el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una mujer? No vamos a decir que, naturalmente, el cariño que uno siente por su padre o por su madre, o el cariño que los padres tienen por nosotros, es de esas cosas enormes, de esas cosas grandiosas. Qué cosa más linda que el cariño de una madre cuando está bien llevado y es en serio. Qué cosa más hermosa que tener el cariño de un padre. Hay que ver en aquellos que le falta para ver cómo el hombre se destruye sin el cariño de un padre, sin la ternura de una madre. Y sin embargo, dice la Biblia, el hombre deja a su padre y a su madre y busca unirse a una mujer. ¿De dónde nace esto? ¿Es obra de Mandinga o es obra de Dios? Bueno, esa pregunta, que es una pregunta tan importante, tan linda y tan verdadera también para nosotros, la Biblia trata de responderla. Y para eso, en primer lugar, en el primer relato decía que el hombre había sido creado por Dios y que fue creado hombre y mujer, en igualdad de condiciones, podríamos decir. Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen. Así que el hecho de que el hombre sea hombre y mujer, es decir, macho y hembra, varón y mujer, sexuadamente distintos, es una manera que tiene el hombre, diríamos así, de ser imagen de Dios, de ser fecundo, de ser imagen de Dios. Dice, Dios los creó, a su imagen los creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo, y les dijo, crezcan y multiplíquense. O sea que el hombre y la mujer como pareja, mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes en esta tarde. Y aquí va el relato que ayer les decía. Cuando el pagano se ponía a pensar para sus adentros y decía, qué brava que es la tendencia que el hombre tiene a buscar una mujer en su vida. Debe ser de Mandinga, parece como un castigo. El hombre no queda tranquilo, anda inquieto, desasosegado, hasta que logra encontrar una pareja con la cual compartir su vida. Y si no la encuentra, se entristece, anda con la paletilla caída, anda medio como ternero abichado. Y se decía, esto es un castigo de Dios. Y entonces se explicaban la cosa así. Vuelvo a insistir, miren, se trata de un relato pagano, no del relato de la Biblia, ojo, no me vayan a confundir. Algunos si agarra justo la radio en este momento, puede que por ahí se me confunda. Lo que estoy contando es un relato pagano. Este relato pagano decía más o menos así. Cuando los dioses, ellos creían en muchos dioses, crearon a los hombres, los crearon perfectos. Es decir, como vieron, es perfecto un árbol. Un árbol tiene todas las cosas que necesita en sí mismo para crecer y multiplicarse. El arbolito nace, puede que haya otros árboles al lado, pero puede también estar solo. Nace, crece, se desarrolla, florece, se autofecunda, semilla, se desarrolla, se reproduce y muere. El árbol es perfecto en sí mismo, no necesita de otros árboles, al menos la inmensa mayoría de los árboles. Así también era el hombre era un ser perfecto, podía crecer y multiplicarse cada uno por sí mismo, lo mismo que los árboles. Pero ¿qué pasó? Que el hombre, al sentirse perfecto, al sentirse satisfecho, al sentirse pleno, le hizo un corte de manga a los dioses, decía el relato pagano, que creían muchos dioses. Y ya no le dio más bolilla a los dioses. No les hizo caso, no les obedeció. Y entonces los dioses se pusieron envidiosos de la felicidad del hombre, porque el hombre, a causa de su felicidad, se había vuelto insolente, despreciador, desobediente de los dioses. No cuidaba los templos, no le ofrecía incienso, no le hacía sacrificio, no le obedecía a sus leyes. Y entonces los dioses se enojan con el hombre y deciden castigarlo. Se reúnen los dioses entre ellos y delegan a Júpiter, el dios del rayo, para que los partiera por el eje. Con un rayo lo partiera al hombre por la mitad y lo hiciera dos mitades,
para que el hombre ya no pudiera ser completo ni satisfecho. Y dicho y hecho, Júpiter mandó un rayo que partió al hombre por la mitad. Igualito, por la mitad, lo partió por el eje. Y de ese momento el hombre es un ser incompleto, es medio hombre nomás. Su otra media naranja, diríamos nosotros, anda por ahí por el mundo dando vueltas, y el hombre anda desesperado buscando su media naranja para poder completarse a sí mismo. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Les decía ayer que el pagano, cuando se preguntaba por qué el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una mujer, de dónde le viene esa profunda atracción que el uno siente por el otro, se respondía, y bueno, es un castigo de Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre es envidioso, el hombre es orgulloso y desobediente de Dios. Y Dios es envidioso de la felicidad del hombre. Entonces, el hombre fue castigado, partido por el eje, y anda desesperado buscando su media naranja. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia nos da de este relato? Fíjense, la Biblia nos decía, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y entonces viene ese lindo relato en el que dice que Dios agarró arcilla de la tierra, modeló al hombre a su imagen y semejanza, y cuando lo vio tan parecido a sí mismo, Dios sintió como un no sé qué por dentro, diríamos, y lo besó en los labios, es decir, le sopló. El aliento de Dios tocó los labios del hombre. Y cuando el aliento de Dios, esa respiración boca a boca, ese beso en los labios de Dios, tocó los labios del hombre, el hombre se estremeció y fue alma viviente. Y de ese momento le quedó al hombre como un profundo deseo de besar en los labios. Le quedó como un profundo deseo de diálogo, de encontrarse. El hombre se abrió a algo que lo supera a sí mismo. Y cuenta la Biblia que Dios venía todas las tardecitas a encontrarse con el hombre a quien Dios había puesto en este jardín tan hermoso. Pero claro, Dios venía a la tardecita y después se iba, y el hombre quedaba solo y se quedaba por ahí chiflando. Y Dios lo veía al hombre solo, en medio de los árboles, lindos los árboles, ¿no? Todos frutales, de sombra, madera, una monada lindo ese jardín del Edén. Y sin embargo el hombre, que se sentía feliz trabajando en un jardín que producía cosas tan lindas, sin embargo se sentía solo. Se sentía como que le faltaba alguien a quien poder hacerle lo que Dios había hecho con él, besarlo en los labios, compartir la vida. Y entonces Dios le creó los bichos para llenarle la soledad al hombre. Y el hombre contento le dio nombre y dominó todos los bichos, pero no había ningún bicho a quien poder besar en los labios. Eso es cosa de mala espina hacer eso. El hombre podía utilizar los animales, podía sacar provecho de ellos, pero no podía compartir la vida con un animal. Un hombre no lo puede hacer eso, al menos un hombre normal, sano, de buen juicio. Y entonces Dios, conociendo esta profunda necesidad del hombre, lo durmió en un profundo sueño, es decir, según el término de la Biblia, lo mató, diría.